Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Olivos, buenas tardes a todos. El día de hoy es día de colado y son las 3:15 de la tarde y acaba de llegar el trompo. Estas cosas pasan, jóvenes, y hay que estar listos, así que esperemos que todo salga bien. Bienvenidos. Hola a todos jóvenes. Les comento que son las 3:15 de la tarde y estábamos esperando que llegara el trompo. La bomba ya tenía tiempo, pero el trompo acaba de llegar y no tenemos otra opción más que colar. Tenemos menos de 2 horas y media menos de 2 horas y cuarto, porque a las 5:30 tenemos que estar afuera del fraccionamiento, porque son las reglas del fraccionamiento, ¿no? Los albañiles tienen que salir a esa hora. Entonces, esperemos que sí nos dé tiempo. Ya estuvimos revisando, nos hacían falta unas salidas eléctricas. Es bien importante que siempre estén, antes de colar, que revisen muy bien salidas eléctricas, hidrosanitarias. Porque si no vamos a estar rompiendo después los firmes, los hormigones, y tenemos que prevenirnos de todo eso. Estamos ya a pocas semanas de que se termine el mes de octubre y la meta es tener colados la losa del entrepiso en octubre. Ya está lista la bomba, ya está listo el trompo. Ahí está Osvaldo. Entonces, esperemos que todo salga bien. Fíjense, y aquí ya están las traves armadas. No sé si ya habían visto estas traves en el video anterior. Ya están listas las instalaciones. Fíjense el ramaleo. El ramaleo se hace con tubos de 4 pulgadas, respiraderos en 2 pulgadas. Y si se fijan, los tubos están quedando por arriba porque va a ser una losa de concreto. Así las estamos haciendo últimamente. Y aquí tenemos el site, por eso tenemos salidas, unos tubos porque tenemos unas salidas para conectarlas al centro de carga. Y nada, ya estamos listos. Así que yo me voy a mover de aquí para que la gente que va a tener el vibrador, este es bien importante, el vibrador se utiliza para que el concreto no se obstruya y que no queden burbujas de aire en los elementos, como las traves, los castillos, las columnas, todas las nervaduras. Es bien importante que el concreto salga por todos lados. Y aquí ya se empieza a ver la arquitectura, jóvenes. Fíjense, algo que los albañiles no entendían es que todo esto que estamos viendo es ventana. El muro va de aquí para acá, luego aquí da la vuelta. Aquí estamos adentro de una recámara. Entonces, esta perspectiva se va a ver bien bonita cuando ya tengamos el ventanal. Y lo importante es que estos muros son pocos y los podemos levantar en una semana. Entonces, en una semana tenemos que estar cimbrando la siguiente losa. Y en 2 semanas tenemos que estar colando la siguiente losa. Está llegando el equipo. ¿Para qué utilizan estos, maestro? Esta. La varilla Ajá. es el escantillado para darle la medida arriba del calcetón, para darle el nivel concreto. El nivel ya de Concreto terminado. Excelente. Todo esto. Todo listo, jóvenes.
Y por lo pronto, para que vean toda la excavación que se veía del otro lado, miren mis estudiantes de arquitectura y de ingeniería civil, vean, aquí ya se echaron los suelocementos y aquí se están haciendo los suelocementos. Si se fijan, se cimbró porque aquí va muro. Entonces se echó el suelocemento y se coló el dado del castillo. Y ya nomás nos va a faltar otro pedacito para llegar al eje 15, al último eje, para ya terminar todo lo que lleva muros. Entonces, ya arriba de esto, ya va nivelación de bloque. Todo esto va a llevar una nivelación de bloque como la que está acá. Entonces, toda esta la tenemos que hacer hasta aquí. Luego el otro pedazo y ya después la cadena, así como lo estamos viendo acá. Abajo de esta nivelación de bloque está el suelo cemento hasta abajo. Yo ya quiero ver todo rellenado para que se entienda bien el espacio. Va a quedar muy bien, jóvenes. Levante la mano el que ha construido sin tener un terreno donde guardar todo el material. Empieza lo bueno. Comenzamos, jóvenes. Fíjense cómo están empezando por las traves, por los elementos principales, los que llevan más concreto. El arquitecto Martín, supervisor de obra, revisando bien. Fíjense cómo está entrando el concreto a la losa. Ya le dijeron que parara porque esa losa no debe de quedar colada. El concreto lo tiene que repartir porque el tubo no debe de quedar ahogado. Ahora empieza a colar. Fíjense cómo esta persona es el que le está indicando al colador que está por acá, bueno, más bien a la persona que está controlando la bomba. Él está controlando la bomba. Fíjense cómo trae un control ahí. ¿Se fijan? Él hace que la bomba se mueva. Y esta persona es el que está controlando la bomba ya en el colado. Él es el que mueve. Y él es el que va distribuyendo el concreto. Trae una pala ahí. Muy interesante estos dos elementos de la trave interrumpida. En vez de ser una sola trave, la diseñan para que tenga un hueco, porque por aquí van muros y por ahí va la puerta, pero sigue habiendo una trave. Son ese tipo de soluciones que en Cantilever Estructuras nos ayudan para mantener un claro muy limpio y que la trave no se peralte hacia abajo, porque abajo queremos que se vea un solo nivel de losa, ahí en el estacionamiento. Recordemos que los costados, estos dos costados, los laterales, se van a rellenar con tierra y se van a hacer firmes de hormigón. ¿Y por qué quedó así?
Recordemos que aquí en el fraccionamiento nos piden una restricción de 1,5 metros de cada lado, solo en nivel del sótano. Por eso el sótano tiene una losa que se despega de los laterales ese 1,5 metros. Pero ya en planta baja sí nos permiten construir todo el terreno. Esa es una de las condiciones que forman el proyecto de Olivos. Estamos de vuelta, jóvenes. Solamente se necesitaron 2 trompos, 7 metros cúbicos. Muchas gracias, sí. Déjà vu. Se nos está saliendo por acá. Luego pasan esas cosas y se tienen que poner tapones con papel. Estaba yo pensando. Hola, buenas tardes. Estaba yo pensando. Trae un vibrador eléctrico, si se fijan, ahí trae el enchufe, la extensión. Es bien importante que queden los 10 centímetros de la capa de compresión. Para eso está este armado, para que sea una capa de compresión en la parte de arriba. Y dejaron esa manguera muy importante para la salida del módem. Fíjense los alambrones que están utilizando para amarrar muy bien la cimbra, porque el concreto tiene mucha presión, tiende a abrir siempre la cimbra, entonces es bien importante que la refuercen. Fíjense aquí, se pueden ver muy bien. Y esos elementos de plástico sirven para que despeguen la malla electrosoldada de los casetones, que puede entrar concreto bien debajo y por arriba de la malla electrosoldada. Fíjense cómo le dicen que se detenga un poco. El doctor Pecas nos acaba de informar que ya sobró la bacha y que la vamos a utilizar para colar la zapata, esa que está por acá. Están preguntándose cuánto se lleva la zapata. Les está diciendo el Pecas que 30 centímetros de alto necesita la zapata. Entonces todo lo que no le alcanza ya a salir por presión con la bomba, lo tenemos que soltar ya simplemente de la olla por gravedad. Entonces lo colocamos en una artesa y de ahí con botes. Mira, a ver si no le cae en la cabeza al Pecas. Pero lo bueno es que trae casco.
Eso es todo. El buen Sergio trajo el Montén. No le hacen falta las varillas, las barbas del castillo. ¿Dónde? O sea, entonces esta parrilla ¿para qué es? Para el muro de aquí, para el muro. O sea, pero nomás va pura zapata así sin castillo ni nada. El castillo que nos falta va en el muro de tapón, la pura esquina del muro. El muro de concreto donde va encima del concreto. ¿Y esa zapata qué se liga entonces? Más es la cimentación. Como va a la continuación de la cimentación. O sea, es que todo esto lleva una zapata corrida. Sí. Y en las barbas sí están de este lado para unirse con esta. Sí que. Ajá. Todo está unido. Todo está unido. Ajá. A ver, ahorita vamos. Ya estamos terminando, jóvenes. Buen día de colado. Saludos a todos los amigos que fueron a la conferencia en la Universidad de Occidente en Guasave, Sinaloa. Y saludos a mis amigos que me acompañaron allá en Mochis a cenar. Ahora sí, Sergio. Ya podemos terminar acá, ¿no? El sótano. ¿Ah? Ya con esa zapata ya podemos echar solo cemento, ¿verdad? Lo que hicimos allá. Ajá. Para topar ya con el muro ese. La nivelación y todo hasta allá. Lo que es complemento de esto mismo. ¿Cuánto? De la recámara que nos falta, pues, hasta arriba. Ajá. ¿Y cuánto? Vamos a unir todo. ¿Yo qué voy a echar la bacha a la pesa? La vamos a llevar. La vamos a llevar. No es idea. ¿Se van a llevar la bacha? Sí. ¿Ya dónde la echamos? ¿Dónde la echas? ¿Eh? Ah, ¿y como solo cemento? No, el muro, ve. Falta el muro. De fimbra. Pues si se puede darle. Pero si les dicen, ¿la dejan? A ver, en dónde la quieren usar? Ahí va a ser pro ya, lo que falta de la oficina es pro. Para la nivelación. ¿En dónde decías tú? No, el bloque. ¿Qué digo? Pues también nos sirve, ¿verdad? Pero pues si se la van a llevar, pues ya no importa. ¿Se van a llevar la bacha? Hay que. Ah, sí la quieren dejar. Martín, aquí está Martín. Entonces, ¿dónde le echamos? ¿Dónde decías? La tesa, sí hay que sacar la tesa. Pónganse la pecas. La mitad de la tesa. Están salpicando, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué dicen? Agarrarlo como canalón. ¿Como siembra? No, no creo. ¿Quieres sembrar ahí? No, no creo porque la bacha está muy abajo. Apenas si cabe meter la tesa por abajo.
Sí, pero no te casa con el Montel, no. Trabajo en equipo. Está pesado, ¿ah? Me imagino. Y allá, si se fija, él le está quitando todo esa tierra porque ahí va suelo cemento. ¿No crees que se abra ese tubo? Con el concreto, ¿no? No va. No, yo decía que si se cae la reja. No, la malla. ¿Se aguanta? O sea, ¿vas a colar hasta allá? No puedes colar aquí alto. O sea, ponerle otra, pues, otra charola. ¿Eh? Ya no hay de esas. No, no le hace. Sí, no, tú no puedes no le puedes colar la malla. Ah, bueno, pues es de nosotros, tampoco no importa, ¿va? Ah. No, pero además acuérdate que queremos colarle de concreto de ahí para allá. Queremos hacer el muro de concreto, todo eso. Ajá, de ahí para allá. Entonces mejor nomás cuélale aquí. ¿Tenemos más charolas de estas, Martín? O aunque sean más chiquitas. ¿Tú trajiste esas dos? ¿Y en qué te las trajiste? Ajá, ok. Polines. Ok. Y van a empezar a cargar con los botes todo lo que quedó en la bacha. Ahora ustedes ya saben lo que es una bacha. Lo que le sobra a la bomba. Qué diferente se siente cuando ya tiene concreto la trave del colado. Ya hay masa. Ya no es aire, ya hay masa. La luz inclusive ya cambia completamente, ¿no? Ya no sale ningún rayo de luz. ¿No le está entrando? Ya tenemos agua ahorita. Sí, ok. ¿Cómo dices? No, no mucho. Pero ahorita dice Martín que le den una bañada con la manguera. Pero, pero yo no sé qué tanto le caiga. Y en el colado ahí están, dándole un buen acabado.
Así es la obra, jóvenes. Puro trabajo. Son los trabajos como el campo, la minería. Trabajos duros, duros, duros. Muy satisfactorios. El mundo está hecho por esta gente. El mundo funciona gracias a ellos. Los albañiles. Cota Paredes, adelante.